Bien, quiero darles las gracias por esta invitación de poder participar con ustedes de nuevo con algún tema de interés que espero no solo les guste, sino que más que nada les puedas entregar algunos recursos, algunas herramientas para que ustedes puedan utilizarlas eh, en tres frentes. Uno, dentro de lo que vamos a hablar hoy día está nuestra propia historia, lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos grabado, la información que tenemos en nuestro subconsciente y que la estamos somatizando permanentemente. Recuerden que, como yo les he enseñado en algunos talleres, en algunos en los cursos que dicto, nosotros grabamos información desde el momento de la concepción, útero, parto, 7 primeros años de vida hasta los 14, y ahí se forma el 80% de la información que mi cerebro va a utilizar como referencia para responder ante cualquier estímulo en el mundo. Desde la actividad más simple a la más compleja, no improvisamos absolutamente nada. Desde las decisiones, desde la más simple a la más compleja, nosotros no la decidimos en forma libre e independiente. Siempre va a estar por la información de referencia que tiene mi cerebro guardado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, voy a compartir un extracto del curso que yo doy, de la formación que doy, que está relacionado a esa información que nosotros grabamos de cuando fuimos formados desde niños y adolescentes. Y como les digo, en tres aspectos hay información que nos va a ayudar. Uno, primero, está nuestra propia historia. Segundo, para aquellos que atienden consultantes, van a tener elementos para poder entender algunos conflictos que pueden estar viviendo estos adultos que fueron grabados desde pequeños. Y tercero, es una herramienta para que aquellos que ya tienen pequeñitos puedan utilizar lo que les haga más sentido para ayudar que la formación de estos pequeños sea lo más completa posible. Bien. Eh, si me puedes dar el co-hosting, por favor, para poder compartir. Ok, muchas gracias. Vamos entonces con esta información. Bien, la información que debe integrar un hijo y una hija. Normalmente, cuando se forma una pareja, a veces hay familias que se forman, se podría decir, sin estar planificadas. Por ejemplo, una pareja de personas jóvenes eh, tiene un proleo, de pronto la chica queda embarazada y toman la decisión en ese momento formar una familia. Hay otros que planifican un matrimonio porque ya quieren formar una familia. Pero en realidad no tenemos cómo ni dónde poder aprender cómo funcionar como parejas, que en algún momento estoy preparando un taller con respecto a parejas, y también cómo funcionar como padres. Y lo que hacemos es tratar de replicar lo mejor que hicieron nuestros padres con nosotros y tratar de cambiar aquellas cosas que nosotros pensamos que nuestros padres no lo hicieron tan bien, nosotros hacer algún ajuste. Pero dentro de la formación de un niño, de un hijo, en términos generales, como en todas las cosas hay excepciones, pero en términos generales se va creando a través de improvisación, a través de intuición, a través de suposiciones. Yo supongo que de esta manera sería mejor, a través de consejos que recibimos de otras personas. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los consejos que recibimos de otras personas, porque, por ejemplo, hay algunas creencias que no son tan positivas. No son tan positivas. ¿Cuál es una de las creencias que por generaciones se estuvo transmitiendo y que aún todavía hay personas que transmiten esta información? Por ejemplo, cuando le dicen a una mamá que deje llorar al bebé, que lo deje llorar nomás, que no lo tome en brazos, porque se va a acostumbrar a los brazos. Déjalo llorar.
¿ah? Porque así se le va a pasar. Bueno, efectivamente, pasa un tiempo, el bebé está en su cuna, lo dejan llorar hasta que se cansa y deja de llorar. Entonces uno dice, ¿viste que tenía razón, que se le iba a pasar? Claro que tenía razón, pero ¿cuál es el tema? El tema es que cuando un bebé llora, está llamando a su madre. Cuando lo dejan llorar, y lo dejan llorar para enseñarle que en algún momento tiene que dejar de llorar, ese bebé vive abandono. Y ese abandono lo va a somatizar en algún momento de su vida. Entonces, por tradición, ¿qué se nos enseñaba? Trata de no tener mucho tiempo a los niños en brazos porque si no se van a acostumbrar a los brazos. Pero si lo que más necesitan los niños es apego, vínculo. Hoy día, con la vida acelerada que llevamos, obviamente eso es más difícil. Pero hay que tener cuidado con las consecuencias que genera esto. Porque una cosa es tener hijos. Cuando uno solo tiene hijos, se puede querer, pero difícilmente lo aman. Se le abastece, pero no se le satisface. Se le entrega instrucción académica, pero no se le educa. Educar no tiene que ver con enseñarles a contar las letras, a repetir números. Eso es instrucción académica. De hecho, yo siempre comento con algunas personas, algunos alumnos, algunos pacientes, incluso que desde mi mirada, como están las cosas hoy día y desde hace muchos años, nosotros no deberíamos tener un ministerio de educación, deberíamos tener un ministerio de instrucción académica. La educación es otra cosa, es sacar la mejor semilla de un ser humano. Una cosa es tener hijos, se puede estar con ellos, pero no se establece vínculo. Se le enseña qué debe hacer, pero no qué sea. ¿Qué es esto? Nosotros en general hemos crecido desde el deber ser. Tú deberías hacer esta cosa, tú deberías ser de esta manera, pero no desde el ser, desde nuestras esencias, siempre desde el hacer, siempre desde el agradar a otras personas. Entonces, una cosa es tener hijos y otra muy diferente es ser padres. El, el padre ama a un hijo, por lo tanto, le cuida, le nutre, lo protege, se desvela, comparte con él, le dedica el tiempo, le abastece, pero también se le satisface. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se abastece de que tenga ropa, techo, comida, abrigo, eh, juguetes, sino que también se le satisface con compañía, con interacción, con afectos, con besos, con abrazos. Se le entrega formación académica, pero también se le educa en principios, valores, que aprenda a autovalorarse. Se está con ellos y se crean vínculos fuertes lazos familiares. Se generan cuando uno es padre y no solo tiene un hijo, se generan tradiciones familiares que hoy día se han perdido muchísimo. Se les enseña que debe hacer, pero también que debe ser, que se debe desarrollar desde lo más íntegro. A veces, muchas veces, simplemente, tiene un hijo, se le provee lo que necesita y ahí comienza a exigirle buenas notas, buenas calificaciones, para que tenga una buena profesión. ¿Y en qué momento ese pequeño le dan el espacio para que pueda ser, para que pueda sentir, para que pueda conocerse? ¿Cómo se forma un adulto? Que el adulto no tiene que ver con la edad cronológica. Si ustedes supieran la cantidad de personas cronológicamente adultos, pero emocionalmente niños y adolescentes que he tenido en mi consulta, es impresionante. Ahora, a todos nos pasa que en algún momento no estamos frente a una situación
como adultos. A veces, frente a una situación, podemos responder como un adolescente o podemos responder como un niño. Para formar un adulto, este adulto tiene que tener incorporado el rol del padre y el rol de la madre. Tiene que ser 25% tener incorporado el rol que cumple el padre y el rol que cumple la madre. Un 25% seguir siendo niño, pero no que sea un infantil, sino que la parte lúdica, entretenida, divertida, y un 50% adulto. Y ese adulto es el que sí, lo que sí es sí, lo que no es no, tiene las cosas claras, tiene propósito, tiene objetivo, no queda enrollado en cosas que te sirven, sabe poner límites. Tener incorporado el arquetipo de que lo vamos a ver ahora. Las heridas que nosotros vamos acumulando en nuestra existencia, sumado a la carencia de haber incorporado los arquetipos del padre, implica que desde adultos ciertos estímulos externos nos van a pasear entre ser niños, adolescentes y adultos. El linaje paterno, ¿y qué representa el arquetipo del padre? ¿Cuál es el arquetipo? ¿Cuál es el rol del padre? ¿Qué es lo que implica? Primero, reconocer que dentro de nosotros está en lo masculino. Está lo masculino. Y esto no tiene que ver con tema ni feminismo ni nada, son roles naturales de la naturaleza, que la complementariedad entre lo masculino y femenino da una sinergia donde 2 más 2 no son 4, sinérgicamente puede ser 8, según la forma en que se establece una relación entre un hombre y una mujer. Y cada uno cumple un rol muy importante, pero complementario. No es más importante uno que otro, pero son complementarios. No son iguales las funciones de uno con otro, pero son complementarios. Y esa diferencia es la que fortalece a un pequeño para que después vaya creando su propia personalidad. Parte de lo que entrega el padre en esto, poder. El padre, para el pequeñito, el padre se ve poderoso. De hecho, siempre lo ven casi como un superhéroe. Fuerza, incluso fuerza física. Si un varoncito siempre está jugando ahí como a la lucha, no sé quién es más fuerte, porque es simbólicamente también la forma en que en los tiempos de las tribus era importante que el pequeño, por ejemplo, si era un varón, muy pequeño se entrenara desde la guerra, porque evidentemente tenían invasiones, pero también tenía que entrenarse porque en algún momento, y muy joven, tenía que salir a cazar. Bueno, hoy día no es diferente, porque si bien es cierto, no tenemos esta guerra física, ni tenemos que ir a cazar el mamut, pero lo vivimos de la misma manera cuando vamos a trabajar, cuando tenemos que salir al campo a, eh, ¿cómo se llama?, a buscar los ingresos que necesitamos para sobrevivir. Y esa fuerza más poderosa viene principalmente del padre, también de la madre, pero principalmente del padre. Y recuerden lo que yo les he dicho en otros talleres, en otras presentaciones que he dado, que todo lo que grabamos en las edades que ya les mencioné, que eran muchos simbolismos de ahí en adelante. Simbólicamente se va a representar mucho lo que vivimos en estas primeras edades. Y lo otro es la figura del padre y la figura de la madre. Entonces, por ejemplo, si viene un consultante y este consultante tiene problemas con la autoridad es el arquetipo del padre. Entonces yo le voy a preguntar cómo fue su relación con el padre. Y después cómo fue su relación con bien en la otra autoridad. Pero la primera autoridad es el padre. El padre marca el camino a otros, da direcciones a llevar la vida. En ese sentido, vamos a trasladarnos a ir a conquistar otras tierras.
El padre es el que genera estabilidad. Entonces, cuando ustedes tengan algún consultante que tiene un problema de inestabilidad permanente, revisen esta información, que es la estructura, que es el programa que hace que esa persona viva permanentemente inestable. Ese síntoma de inestabilidad puede tener una influencia muy importante en relación a cómo incorporó el arquetipo del padre, lo que le pudo transmitir el padre. Disciplina. Si ustedes tienen algún paciente, algún consultante que les dice que es indisciplinado, que le cuesta tener disciplina, que le cuesta ser riguroso, busquen la historia. ¿Qué fue lo que le pudo transmitir el padre? Lo más probable es que tuvo ausencia de padre. Fuerza de voluntad, exactamente lo mismo. Todo comienzo algunas actividades y al poco tiempo lo dejo. Bueno, revisen la historia de lo que el padre grabó en este paciente. Lo mismo la estabilidad emocional. El sentido práctico de la vida lo da el padre. Cosas concretas. Y la responsabilidad también la transmite fuertemente el padre. También un poco la madre. Pero aquí estamos viendo desde lo más poderoso, desde lo que tiene más influencia en este arquetipo, porque la madre también tiene otros roles, también importantes. También está relacionado con el tema materia, el tema material, de tener un hogar físico, de tener un vehículo para movilizarse, para trasladarse, de tener los bienes que necesitan, de tener ingresos suficientes como para poder satisfacer. Es una responsabilidad del padre. El elemento central, donde sería la constitución de la personalidad. El padre es el elemento central donde se construye principalmente la personalidad, el carácter. Límites. El arquetipo del padre es el que transmite los límites. Y este tema de límites tiene relación, como por ejemplo, que yo permito que pase en mi vida y que no permito. ¿Qué le permito a algunas personas y a mi pareja y qué no le permito? Si yo tuve una buena estructura del padre, si pude incorporar bien el arquetipo del padre, yo voy a saber poder poner límites. Y lo que más se trabaja en sesiones es justamente el tema de falta de límites. En el 99% de los casos, cuando una persona no es capaz de poner límites, no es capaz de hacerse respetar, que no tiene que ver con discutir, el poner límites, sino que tiene que ver con la postura, con la actitud, no, cerca del 99% de las personas que tienen esta dificultad de poner límites, hay un el padre que tiene que proveer seguridad. El padre tiene que transmitir esta seguridad. El padre tiene que transmitir valentía. El padre es el primero que, si escucha un ruido, se va a levantar. No lo va a pensar dos veces. Va a ir a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y eso lo transmite, porque también tiene que ver no solamente con un tema de enfrentar un enemigo, enfrentar a alguien que quiere hacerle daño, sino que también valentía para enfrentar los desafíos de la vida. El que transmite en que el niño o la niña no se le dobleguen las rodillas ante las primeras situaciones que no lo resultan en la vida. El padre transmite eso. El padre es el que aplica, transmite mucho el tema racional. Le da racionalidad a la forma como enfrenta la vida. Y esto para los dos lados, tanto para el niño, y toda esta información que estoy entregando ahora, el arquetipo del padre, es para los dos lados, tanto para los niños varones como para las niñas. Los profesionales inmateriales también los inculca el padre. El padre es el que impulsa, como es concreto, racional, crea dirección, dice hacia dónde ir. También está relacionado con los logros profesionales y materiales. Papá es el que le da sentido al lado racional de la vida del hijo o la hija. En el caso de las niñas, por ejemplo,
por naturaleza la parte femenina funciona mucho más desde las emociones que desde lo racional, trabajar con las mujeres y con los hombres. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos con la información que la persona tiene guardada en forma inconsciente y está relacionada con las emociones, es mucho más fácil para una mujer que se conecte con esas emociones que un hombre racional que todo lo lleva a memoria, a recuerdo y a temas lógicos y racionales. Hay situaciones que no se pueden entender desde lo racional, solo se entiende desde la vivencia, desde lo que la persona siente. Y para eso la persona tiene que ser capaz de conectarse con esa información emocional a la vida. Entonces, cuando hay una chica que funciona eh, principalmente desde lo emocional, por ejemplo, si se llega a relacionar con una pareja que no es el mejor candidato para la vida de esta chica, pero está enamorada, y no tiene incorporado esta parte racional que le entregó el padre, le va a ser muy difícil para ella poder cortar una relación. En las relaciones de pareja, por ejemplo, si bien es cierto, tiene que haber amor, tiene que haber todo esto, pero también es importante poner un poco de cuota de racionalidad, especialmente cuando se está conociendo a una persona nueva. Porque se actúa solo desde lo emocional, desde lo emotivo, desde el enamoramiento, no se pone ninguna cuota racional y después de unos años la persona se dio cuenta que debió haber pensado un poquito más. Bueno, cuando pasa eso, hay que mirar qué faltó que el padre incorporara. ¿Estuvo el padre? ¿Había presencia del padre que hizo que esta niña, por ejemplo, no pudiera tener incorporado parte de la racionalidad para tomar ciertas decisiones? Es el que pone orden en su vida. Papá es hacia afuera, la forma como me muestro. Él es el que da esta imagen, postura, actitud hacia afuera. Si el papá está ausente en la vida de un niño o una niña, una de las cosas que le va a costar es esa hacia afuera. ¿Cómo me planteo hacia el mundo? ¿Con qué seguridad me planteo hacia el mundo? ¿Cómo tengo esa fuerza para plantearme frente a si hay ausencia del padre va a costar eso? Enseña que biológicamente se suelta el semen, entonces funciona hacia afuera, la mujer es la que retiene. Nos enseña la estructura, a generar estructura y zonas de seguridad. Y nos enseña, como decíamos recién, la racionalización, a liderar la potencia, la fuerza. Enseña a la niña el límite con los hombres, a cómo vincularse con el hombre. Eso es lo que debería tener integrado, por ejemplo, la niña en su relación con el padre. Que cuando un hombre busca una pareja, siempre inconscientemente va a tender a buscar parte de la madre de esa pareja y viceversa. Cuando una mujer busca una pareja, un varón, va a buscar simbólicamente parte del padre. La imagen del padre ha sido tirana, opresiva, da lugar a problemas psicológicos en la descendencia. Esta hace un modelaje de la figura de autoridad paterna, desarrollando rasgos en su personalidad de intolerancia, tendencia a mayor ira, mayor rebeldía, en adolescencia. Poseedores de la verdad implica que hay una reacción en las interpretaciones que tienen que transmitir un rol, pero no es lo mismo transmitir un rol que imponer situaciones. Con el linaje materno, ¿y qué representa el arquetipo de la madre? Ya vimos lo que el padre debería transmitir y lo que el hijo o la hija debería incorporar con respecto a la figura paterna, el arquetipo del padre. Vamos con el arquetipo de la madre. La madre es protectora.
Entonces, por ejemplo, eh, si viene alguien con una enfermedad que afecta a un órgano que está relacionado con la protección, eh, está relacionado con la protección, por ejemplo, las parénquimas, todas esas capas que envuelven las vísceras, que envuelven los pulmones, que envuelven el corazón, tiene que ver con un tema de protección. Entonces habría que ver dónde estuvo la falta de la madre, que después la persona vivió una situación puntual, donde se sintió debilitada en ese momento, con falta de protección, y afectó uno de sus órganos. La madre es creadora. La madre palabras, enseña las primeras letras, los primeros números, los primeros dibujos, pintar. La madre es bondadosa. La madre es resignada. Ahí hay que tener cuidado. Esta resignación no tiene que ver con soportar cualquier cosa. No tiene que ver con eso. Me ha tocado que me dicen, no, yo ya me resigné. En muchas situaciones, no, con eso ya, no, ya también me resigné. Y biológicamente, la enfermedad con la que está frente a mí está hablando justamente de todo lo que se ha resignado. Resignarse, ¿qué es lo que es? Es esto, no lo puedo cambiar, por lo tanto lo acepto tal como está. Pero eso no siempre es tan así. A veces trato por llevar la fiesta en paz, no hago más problemas. No importa que me duela, ya, cedo. Pero esa herida va a salir por alguna parte. Va a salir a nivel mental, emocional, biológico o de resultados de la vida. La madre es sacrificada. También aquí hay que tener cuidado porque el sacrificio que hace la madre es exactamente, o sea, el que debería ser el ideal, es exactamente el que necesita el clan, la familia, especialmente los hijos, como para sacar adelante un hijo. Pero no puede vivir desde el sacrificio permanente, porque una de las cosas que sucede cuando una persona, a ustedes, a las mujeres les ha pasado una oportunidad, porque es muy común esto en las madres, de entender la maternidad como un sacrificio. Bien, si descomponen la palabra, se van a dar cuenta que el sacrificio se puede vivir desde el dolor o se puede vivir como un sagrado oficio que es muy distinto. En el arquetipo de la madre, lo que ella debería transmitir es el sagrado oficio, más que el sacrificio. Entregada hacia los hijos y marido, pero desde el amor, no desde la obligación, no desde el deber ser. En todo caso, en que hay mujeres con muy buena intención, con buen corazón, y como que se inmolan, como que van a la hoguera, entregarse a los hijos y al marido, postergándose una, otra y otra vez, y después llegan a la consulta con enfermedades físicas importantes o emocionales importantes. La madre es seductora, tanto lo usa como la pareja como para los niños. Está enseñar los primeros pasos de la seducción. La madre procrea. La madre es una confidente. Por lo tanto, ella, a ser una alta confidente, enseña también a los hijos a través de su propio ejemplo lo mismo. En general, a las primeras personas que los hijos acuden para contarle secretos importantes o heridas importantes, es a la madre. En general, ¿hay excepciones? Claro que hay excepciones, pero en general es la madre. La madre es consejera.
Y que es muy interesante, porque cuando la madre vive desde el amor, vive desde el sagrado oficio y no desde el sacrificio, se conecta muy fácilmente con la intuición. Entonces, de pronto es muy sabia. Y en general las madres son muy sabias. Y muchas veces me ha tocado y he visto situaciones en las cuales las mismas madres se sorprenden y dicen, bueno, ¿y de dónde salió esto que dije recién? ¿De dónde salió este consejo que dije recién? Bueno, de este sagrado oficio que te conecta con la información del campo. La madre es la que acicala, la madre es la que adorna al pequeñito, a la pequeña, para presentar al resto del clan, el clan personal y el clan social. Entonces, cuando yo recibo un paciente o una paciente que tú notas que no se preocupa mucho de su, ¿cómo se llama?, de su presentación personal, de andar limpio, ordenado, limpia, ordenada, hay que preguntar qué pasó con la mamá. Lo más probable es que hubo falta de la madre ahí. La madre es sanadora. Esto es muy impresionante. Yo tengo un nieto que ahora tiene 3 años, pero tenía 2 años y él se golpeaba, por ejemplo, y corría a buscar a mi hija, su mamá, y por ejemplo, si se golpeaba la mano, él estiraba la mano, bastaba que mi hija pasara su mano sobre donde se había dado el golpe y para él ya se había sanado. Muchas veces usamos esto casi como un dicho popular nomás, pero cuando una madre le dice al niño en una herida, sana, sana, poquito de rana, si no sana hoy, sana mañana, para el niño eso es un mandato. Recuerden que los niños hasta los 7 años no interpretan nada, son esponjas. Si lo dijo la mamá, es así. ¿Qué tiene de interesante esto? Cuando hay personas que permanentemente tienden a enfermarse, en temas de hipocondríacos, por ejemplo, habría que dar una miradita a cómo fue su relación con la mamá. La madre es emocional, la madre es sensible. Entonces, cuando viene una persona, por ejemplo, que me dice que tiene una pareja que es insensible, qué interesante, revisemos entonces la relación de esa pareja con su madre. ¿Qué le transmitió la madre? Que lo más probable es que si la persona es insensible de verdad, tuvo falta de madre. La madre es instintiva e intuitiva. Al utilizar lo instintivo y la intuición, también va enseñando al niño, y especialmente a la niña, también a conectarse con esa información. La madre es empática. Es la primera que enseña que el pequeño se conecte con los otros, con sus pares. La madre es paciente. La madre es la que da sentido emocional a la vida del hijo o de la hija. ¿Se acuerdan que en el arquetipo del padre, el padre le da un sentido racional a la vida del hijo o de la hija? Bueno, aquí está lo maravilloso de la naturaleza. No somos iguales, pero somos complementarios. Porque así como el padre trabaja para, él funciona desde lo racional y transmite la parte racional y concreta y de estructura al hijo y a la hija, la madre pone el contrapeso, le agrega la otra parte que es tan importante también, y que muchas veces es la más importante, que le da el sentido emocional a la vida del hijo, que no sea un robot nomás. Es la que enseña a darle un sentido a la vida con un propósito elevado. El padre podría ser, como es muy concreto, muy estructurado, muy racional, bueno, va a pensar en, por ejemplo, uno de los ejemplos. El hijo estudie una carrera que tenga buenos ingresos para que tenga un buen lugar donde vivir, no le falte nada. Pero la madre le va a hablar que además de eso, y aquí viene la complementariedad, que además de eso, lo viva con un sentido, que lo disfrute, que se realice, que ojalá busque su vocación. Eso sería dentro de lo ideal del arquetipo de la madre. Es la que conecta a los hijos con lo espiritual también, lo emocional. Para los que son creyentes, la madre es la primera que enseña las primeras oraciones. La madre es la primera que habla de los ángeles.
La madre es la primera que habla de fe, de creencia, de conectarse con lo espiritual. Este arquetipo hace que los hijos aprendan a conectarse con su interior. El hombre enseña cómo conectarse hacia el exterior, desde lo racional, desde lo racional, desde lo concreto, y la madre enseña cómo conectarse hacia el interior, con lo espiritual, con la parte emocional, con la parte de mirarse uno mismo. Así como el padre da forma como nuestro mundo, como el mundo exterior, la madre enseña cómo sentirse en el mundo. El padre enseña la forma como conectarse con el mundo, cómo me paro con el mundo exterior. La madre pone el contrapeso, decirse, además de que te pares frente al mundo, pon atención cómo te sientes frente a ese mundo. Nuevamente entonces, la madre funciona desde el interior. El padre expulsa hacia afuera para dar vida, semen, y la madre retiene desde el interior, funciona desde la creación interna. La madre retiene y crea una vida. La madre recibe lo de afuera para retener, crear vida, como decía recién, óvulo y concepción. La ausencia de la madre afectará al niño en su forma de sentir, de conectarse con su interior y con sus emociones. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que viene con que desorientación con sus sentimientos, con la forma como siente, que le cuesta conectarse con temas interiores, siempre es muy concreto, no se conecta con sus emociones, hay que mirar la falta de la madre. La madre nos enseña el sentido de la vida y a sentir la vida. El sentido y sentir la vida. Es emocional. Enseña al varón los límites con las mujeres, a cómo vincularse con las mujeres. Estamos hablando del arquetipo ideal de la madre. Así como el padre le enseña a la niña cómo relacionarse con el hombre, la madre le enseña al varoncito cómo relacionarse con la mujer. Los cambios en esta generación en relación a los arquetipos del padre y la madre. Nos estamos enfrentando hoy día a un fenómeno muy peligroso que está trayendo consecuencias de verdad muy complicadas. El núcleo familiar es lo más importante en la naturaleza. Lo más importante. Bueno, este núcleo familiar, que debería ser un núcleo de amor, de integración, de emociones, de funcionar desde dentro hacia afuera con el arquetipo de la madre, desde lo espiritual, desde las relaciones personales, también es muy importante en los núcleos familiares las tradiciones familiares, tener tradiciones familiares. Y esas tradiciones también hay que agregarle el aprender a conectarlos con nuestros antepasados. Pero hoy día no pasa nada de eso. Y apareció un fenómeno que es muy peligroso hoy día. Y uno de ellos tiene relación con los efectos de las redes sociales. El fenómeno psicológico del modelaje, ojo con esto, el fenómeno psicológico del modelaje, todo este modelaje que se le da al niño con el arquetipo del padre y de la madre, que viene dándose tradicionalmente, se pierde y pasa a operar un modelaje basado en figuras de redes sociales que los adolescentes intentan imitar. Las redes sociales están comenzando a reemplazar varias roles y funciones que cumple el padre y la madre. Para los niños de cierta edad, los puber y los adolescentes, para ellos es mucho más fácil conectarse con la información de las redes sociales y se meten tanto en esta información de las redes sociales que comienzan a estructurar su vida desde la información que reciben desde afuera y no desde la que pueden estar recibiendo desde dentro. También esto potenciado con la falta de horas que los padres le pueden dedicar a los hijos porque tienen que estar trabajando y produciendo para poder sostener una familia. Tradicionalmente se desayunaba en familia, se almorzaba en familia, se tomaba once en familia y se cenaba en familia. Poco a poco, con los excesos de trabajo, la extensión horaria de los trabajos, con la incorporación de la mujer al campo laboral, por ejemplo, un primer fenómeno que se empezó a dar es que se eliminó una comida. Entonces tenías
desayuno, almuerzo, y comenzaron a llamarle 11 comidas. ¿Más práctico? Sí, pero se pierde la conexión, se pierde la conversación. La influencia tan generalizada de las redes sociales está haciendo difícil el ejercicio educativo en el hogar. De tal manera que si el primer núcleo socializador que conoce el niño, la familia, se sigue este proceso tradicional, ello es propiciador de mayor seguridad para el clan. Si se hace de manera tradicional, donde el rol del padre, el arquitecto del padre, el arquetipo del padre y el arquetipo de la madre se puede incorporar, tienen tradiciones familiares, tienen costumbres familiares, bueno, eso va a dar mayor seguridad para el clan, no solamente para el individuo. Mejor autoestima y por ende mejor interacción en las relaciones interpersonales, cuando viene desde el hogar, siendo a la vez un buen contrapeso para las relaciones de dependencia. Entonces, cuando ustedes tienen algún paciente que viene con un tema de que tiene mucha facilidad de tener dependencia emocional, por ejemplo, de un maltratador, y viceversa de un hombre, de una mujer maltratadora y tiene dependencia, hay que mirar entonces cómo estuvo esa estructura de ese hogar, padre, madre, que le dio esas actividades, roles, funciones de seguridad, autoestima, que le permitían a esta persona no funcionar desde la dependencia. Tenemos un micrófono abierto. Bueno, eso. ¿Ok? Entonces, la idea es que esta formación, esta estructura tradicional, le genere al individuo tal nivel de seguridad en relaciones interpersonales que evite que pueda ser una persona emocionalmente dependiente de un tercero. ¿Qué ocurre en el momento psicofamiliar con esta figura arquetípica? Y nos referimos ahora entonces a estas redes sociales. Vemos factores que han hecho temblar su contenido. Así, la revolución social que significan las redes sociales da lugar a una sobreinformación en el clan. En muchas ocasiones, superior a la del padre. O sea, estas redes sociales comienzan a superar la interacción que debería estar con el padre, comienza a perder fuerza. ¿Qué consecuencia tiene esto en el modelo tradicional de familia? En primer lugar, se ha producido una distorsión de la comunicación familiar, tanto cuando no se reside en el medio familiar con un WhatsApp de tipo de pregunta del progenitor. ¿Cómo estás? Pregunta el progenitor. Y la respuesta sucinta del individuo, del pequeño, de la pequeña. Todo bien. Que recuerden, por ejemplo, que uno de los fenómenos que está sucediendo, por ejemplo, con el uso del WhatsApp, es que la manera de expresar emociones es a través de los emoticones, de esta figura. Yo me acuerdo que esta psicóloga que viene entretenida, Pilar Sordo, ella decía que una oportunidad entró al dormitorio donde su hija estaba chateando por WhatsApp con una amiga y se sienta al lado y estaba viendo cómo ella trataba de lo que estaba escribiendo, y dice que en un momento la hija pone muchas caritas sonrientes, y Pilar Sordo dice que le mira la cara a la hija y la hija no estaba haciendo ningún gesto. Eso es lo que está produciendo. Esta distorsión también ha cambiado la comunicación cuando el progenitor y el clan comparten la casa, mientras están dentro de la casa. La tecnología y las redes sociales están reemplazando la interacción de los padres con los hijos. Las escenas patéticas de comidas familiares en las que la mayoría de los miembros atiende al móvil, incluidos los progenitores. En vez de compartir la conversación con otros miembros de la familia, están pegados al celular. Esta es una escena que yo veo a diario. Muchas veces cuando voy a restaurantes, sé que la consulta en un restaurante y voy a almuerzo en algunos lugares distintos, veo de pronto cómo llegan familias y el 90% del tiempo que están ahí, cada uno está metido en el celular.
Y esto significa entonces que la influencia de la formación y la estructura que va a recibir este pequeño va a estar muy, muy intensamente influenciada por la información que viene desde afuera. Y se produce esta desconexión con los padres. La mayor preocupación es la inhibición de los progenitores ante esta situación, muchas veces por el desconocimiento o escaso manejo de los padres de estas nuevas tecnologías. Hay muy escaso control parental sobre ellos. Y una de las cosas que están sucediendo es que hoy día, tanto el padre como la madre, para que el niño no esté molestando, no esté inquieto, me deje tranquilo, lo pongo frente al televisor, o le paso el celular, o le paso el tablet. Entonces tenemos niños que comienzan a interactuar y muchas veces, sin ningún control, sin ningún control. Yo tenía una paciente, por ejemplo, tenía una chiquitita de 4 años, cuando empezó a notar que la chiquitita estaba teniendo, ¿cómo se llama? Posturas muy de adultos, respuestas de adulta, se estaba vistiendo como una adolescente, y yo le dije, ¿y le revisaste sus redes sociales? ¿Sabes qué usa ella? 4 o 5 años. Bueno, TikTok. En TikTok puede pasar cualquier cosa, en las redes sociales aparece cualquier cosa. No sabía todavía leer, pero va a imágenes, va a información que es audiovisual. O sea, hay dos canales de introducción de información, de recepción de información, que es muy potente. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la pequeña, en algún momento, logró entrar a una plataforma donde veía una serie de adolescentes norteamericanos. Entonces, claro, mezclaban temas de baile, cosas entretenidas, y esta pequeñita de 5 años comenzó a tener actitudes de una chica de 16, 17 años. Pero la madre no tenía ningún control en eso. Bueno, y padre tampoco. La influencia de las redes sociales en hijos desfigura la figura arquetípica del padre, la desfigura. El arquetipo del padre se empieza a distorsionar. En cuanto a uno de sus pilares más básicos, que es la guía, el padre es el que entrega guía, dirección, hacia dónde se va. Bueno, al tener una conexión intensa con las redes sociales, esa guía ya no es tan intensa por parte del padre. La comienza a recibir a través de los estímulos externos. De esta manera, el fenómeno psicológico del modelaje también se pierde y pasa a operar un modelaje basado en figuras de las redes sociales que los adolescentes intentan imitar. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema. En vez de elogiar, cambiar por alentar en los niños. Es un tema bien interesante. Cuando yo lo analicé y lo estudié y lo puse en el curso de formación que tengo, la verdad que me pasó muy interesante. ¿Qué significa esto? Elogiar es sinónimo de alabar, lo que significa que podemos estar creando en niños y adolescentes una adicción a la aprobación. Y lo hacemos regularmente, ¿eh? Esto lo hacemos con mucha naturalidad, porque como nadie nos ha enseñado y pensamos que es una buena forma, pero alabar tiene este problema, lo que significa que se centrarán en hacer las cosas para agradar a los demás. Ojo con eso. Vamos a la estructura, si utilizamos alabar a un niño cuando hace algo, ese niño siempre va a estar formándose en función de agradar a los demás. Va a funcionar siempre desde el deber ser. Al alabar, entonces, la recomendación es alentar. Centrar en los hijos, en sus procesos, en lo que piensan, sienten y deciden sobre lo que hacen y sobre sí mismos. Por ejemplo, en vez de decirle, lo hiciste perfecto, dile, noté que te esforzaste hasta lograrlo. Aquí yo agregaría, porque a veces dice, me pones muy contento, si yo un papá me pones muy contento porque lo hiciste muy bien.
Entonces, ¿qué graba el pequeño? Ah, si yo hago esto, hago feliz a mi papá. Si yo hago esto otro, mi mamá se pone feliz. Mi mamá me aplaude y comienzo a entrar en este juego de hacer las cosas para agradar. Una forma de decir, noté que te esforzaste hasta lograrlo. Bien. En vez de decirle, estoy súper orgulloso de ti, decirle, debes sentirte muy orgulloso de ti mismo. Y nosotros usamos esto. Qué orgulloso estoy de ti. Mira lo que hiciste. Hiciste en la cama. Qué orgulloso estoy. Y no nos damos cuenta que estamos entregando una información que el pequeño, como no filtra, va a grabar que debo complacer, así recibo, eh, ¿cómo se llama? Elogio, cariños, afecto, recibo la mirada. Entonces, en vez de decir, estoy orgulloso de ti, decirle, debes sentirte muy orgulloso de ti mismo. Mira lo que lograste hacer. En vez de decir, qué linda te ves recogiendo tus juguetes, dile, gracias por mantener el orden de la casa. Elogiar hace que los niños hagan las cosas para agradar a los demás. Alentar les enseña que hagan las cosas porque son capaces y que contribuyen a una forma significativa de la familia. Y aquí, con esto vamos a terminar, formas de dar órdenes a los hijos. Esto principalmente los hijos de 2 a 3 años. Para que obedezcan sin tener que hablarles tanto, al dar la orden siempre agrega un porqué. Por ejemplo, Carlitos, cámbiate de ropa. Así podemos ir al parque ahora. Evita gritar fuerte. Así te ayudas a estar más tranquilo. Cuando estuve analizando esto, eso no está muy bien. ¿Por qué? Porque lo programan y el niño, por ejemplo, si va al estadio, va con su padre al estadio, donde va a gritar, no se sorprendan si el otro día aparece con dolor de garganta. Porque ya lo programó. Carlitos, ordena tu pieza, así vas a poder tener más espacio para jugar. Lo más importante es que las órdenes que demos sean lo que ellos vean en los padres. No es coherente enseñar a un niño a ser ordenado si alguno de los padres no lo es. Con eso. Con este tipo de órdenes evitamos hacerlo desde el reto, el enojo, la rabia, puesto que eso provoca que el niño entra en estado de alerta. Entonces comienza a sentir que está viviendo un ambiente hostil, un ambiente peligroso. Y se activan eh, reacciones químicas, hormonas del estrés, adrenalina, cortisol. Lo que va a significar entonces que el niño cada vez que se enfrenta en la vida de ahí en adelante a realizar actividades, cualquier tipo de actividad, podría entrar en este nerviosismo, porque ya grabó esa información que tiene que funcionar de estrés. Si la forma de dar órdenes es con algún grado de violencia, enojo, grito, rabia, cuando sea adulto hará las cosas por miedo al castigo, o evitará hacerlo, o asociará cada una de esas actividades a hacerlo con miedo, inseguridad, ya que el cerebro siempre asocia la acción de la emoción con lo que se grabó. Entonces, si permanentemente un niño es, se le enseña a hacer las cosas con enojo, desde el grito, desde la rabia, va a pasar esto. El niño va a evitar, cuando ya sea adulto, va a ser de esas personas que siempre va a evitar hacer cosas. Va a ser de esas personas que siempre va a evitar hacer algo diferente, emprender, por ejemplo. Porque siempre va a tener el miedo que si me equivoco, me retan por miedo al castigo. Nosotros hemos sido criados más a funcionar por el miedo al castigo que por el beneficio del premio. Y eso hay que darle una mirada. Bien. Partí súper reducido nomás, lo más que pude.
Ay, me ¿Todo bien? pareció súper interesante y como que uno no ve la educación desde ese ángulo, ¿verdad? Yo no lo tenía claro, el cómo de elogiarlos, en lugar de elogiarlos, que ellos se reconozcan, qué puntos tan importantes, ¿eh? Son Sí, súper básicos. Muchas sí, gracias. son tips simples pero bien poderosos, bien poderosos. Muy poderosos. Muchas gracias, me encantó. Encantado. Buenas noches, Muy Pedro, la bien. Margarita. Quería preguntar Margarita, algo. Mira, pregunte, Margarita. excelente tu presentación, me encantó. Muchas Eh, gracias. tengo mi hijo que creció sin su papá y ¿Ya? creció con su abuelo, o sea, con su papá y su abuelo hasta los 3 años y después su papá se fue y después perdió a su abuelo cuando tenía como 12, 13 años. Entonces, igual, ¿qué se hace en esos casos? Porque igual lo noto como en general como más bien introvertido. Y ahora está grande ya. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo hablaba acerca del arquetipo del padre? El padre funciona hacia afuera, es mi postura hacia el mundo, cómo me paro hacia el mundo, y la madre es hacia adentro. Entonces, conectarse con el interior, con sus emociones, con lo espiritual. Obviamente, cuando no está el padre o no ha tenido permanentemente al padre, va a tender hacia adentro, porque nadie le enseñó esa estructura de enfrentar al mundo, de poner el pecho al mundo, esa parte del coraje, de la valentía que yo decía del padre. Y yo sugeriría entonces, ¿qué edad tiene él ahora? 26. 26. Muy bien. Yo sugeriría que él pudiera, por ejemplo, o tú mismo le puedes ayudar. ¿Él es pro estas terapias complementarias? Tapping. Ya, Y ok, Matrix también le he perfecto. hecho, pero poco, porque como que rehúsa un poco, porque a veces termina llorando, entonces como que rehúsa un poco para no sentir esa emoción. Termina llorando. En alguna oportunidad. Ya. Yo te sugeriría que trates de ver en qué oportunidades termina llorando, porque si termina llorando significa que sobre lo que están haciendo el tapping, entonces el cerebro se conectó con una programación, ¿cómo se llama? Previa, que grabó o en el útero o de pequeño, y hay que sanar eso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo poder ayudar entonces a una persona que no tiene incorporado el arquetipo del padre, y en este caso del padre? Tratar de ver pequeñas actividades que permitan que este joven comience a dar pequeños pasos para enfrentar el mundo, para poder ir hacia afuera, ir hacia afuera. Pequeños pasos. Por ejemplo, entregarle algún tipo de tareas donde él tenga que ir a hacer alguna gestión, que la podrías hacer tú como mamá, pero le pides a él que la haga. Que se atreva a ir a hablar y a hacer cosas un poco diferentes, hablar con alguna persona, si va a hacer una gestión, hablar con, por ejemplo, un organismo público, mándalo a él, dale las instrucciones. La idea es que comience a tener actividades que lo saquen hacia el mundo, que pueda verbalizar también. Haz lo que hable, que se exprese y pregúntale, ¿y qué más? ¿Y qué más? Una situación, por ejemplo, decir, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes? Sí, más o menos bien. Pero vi que, por ejemplo, lloraste con la acción que tuvimos. ¿Qué te hizo sentir? No, no quiero hablar de eso. Ah, muy bien. Sería bueno que lo hablara. Escríbelo entonces. Si no lo quieres hablar, escríbelo. Pero la idea es que comience a funcionar hacia afuera, que comience a mover su energía hacia afuera. ¿Sí? Eso sería. Ya, muchas gracias, ¿Sí? Pedro. Sí. Él pasa muy encerrado en la casa. Tiende a Y estar muy sí, encerrado en la casa. cuando está, claro, se mete como mucho en el celular también. Me cuesta, Es, es una forma de irse hacia adentro. claro, ¿Okay? sí. Ya, Necesita muchas más gracias, actividades Pedro. afuera, más movimiento afuera. Ya. Encantado, Margarita. Pedro, Sí, Evita. una consulta. Los niños con la falta del padre, ¿desde qué edad les afecta? Desde que nacen hasta los 7, 8, 9 años, no sé, ¿hasta qué edad ellos tienen como lo que dices tú, reciben del padre esa fuerza?
desde el momento de la concepción. Sí, Los hasta años- qué edad o siempre. Lo más fuerte, o sea, lo más potente que reciben es hasta los 14 años, que es el segundo septenio. Pero entre los 14 y los Ah, 21 también hay un periodo importante que necesitan al padre, porque ahí ya se está estructurando el macho alfa, el que viene a reemplazar al padre, el que va a formar su propio clan. Entonces ah, ahí necesitan mucho la energía masculina. ya. Esto es súper importante lo que les voy a decir. Los primeros años hasta los 7 años, la influencia más importante es la madre. La del padre también, pero la más intensa es la madre. Desde los 7 a los 14 es más dividido, 50 y 50. Entre los 12 y los 21, el padre va a ser el más fuerte, especialmente en los varones. Necesitan la energía del padre. El padre es el que transmite todo lo que les decía con respecto al arquetipo del padre. Ahora, en el caso del padre, de la falta del padre, hay algunas situaciones en nuestras vidas que atenúan un poco la falta del padre. Porque, por ejemplo, el padre se representa muy simbólico en el colegio, a través de un profesor. El colegio como estructura es masculina, es el padre. Un abuelo puede cumplir el rol del padre. El que cuesta, el que cuesta reemplazar más, incluso a través de estas situaciones simbólicas, es el rol de la madre. Entonces, sí, influye. Hay que ver el arquetipo del padre, como esto va a quedar grabado, ustedes van a saber cuáles son los temas del arquetipo del padre, qué debió haber incorporado el padre en el niño. Poder, fuerza, valentía, coraje, protección, contención, todo esto. Si ustedes dicen, bueno, mi hijo es un poco débil, miedoso, inseguro, traten de ver, entonces, claro, le faltó esta parte del padre. Entonces, vean qué actividades le pueden entregar a este niño, principalmente al niño, y también a la niña, que poco a poco comience a conectarse con la parte de seguridad, con el atreverse, con dar pasos donde se puede integrar esta información que le faltó. Por ejemplo, si yo recibo una mujer que me doy cuenta inmediatamente que no tiene mucho cuidado personal, yo voy a preguntar cómo fue su relación con la madre, porque lo más probable es que ya con su presentación, con su descuido en su presentación personal, ya me está mostrando que tuvo en ese aspecto falta de la madre. Entonces, ¿cómo yo voy a incorporar esa parte que le faltó a esta mujer que tengo frente a mí, por la falta de la madre? Empezar a recomendarle que haga una lista de cosas que tiene que poner atención, como por ejemplo, ir seguido a la peluquería, darse algunos justo con las uñas, mejorar su vestimenta, que no tiene que ver con gastos, no tiene que ver que la persona incorpore mucho. Entonces, le doy opciones que la persona comience a trabajar para incorporar eso que le está faltando. Entonces, se puede recuperar la falta de haber incorporado el arquetipo del padre. Se puede sanar la falta de incorporar el arquetipo de la madre. Sí, y se puede avanzar bastante. Pedro, Sí, una cosa, soy la mamá de Alejandra. ¿Sabes tú que encantado. un gusto? Yo crié a un nieto 7 años, ¿ya? Y es un hijo de mi hijo mayor. Eh, Disculpa, me escuché. Tú criaste a un nieto durante 7 años, ¿ya? ¿Y? y bueno, yo le entregué, yo era la imagen materna de él hasta, yo creo que hasta ahora, porque siempre me dice como mamá, yo le trataba de decir de que yo soy su abuela, que me diga abuela y qué sé yo, no, me dice, yo siempre te voy a decir mamá, pero el asunto es que esos 7 años que estuvo conmigo, yo siempre le di mucho amor, tranquilidad, cariño, atenciones, porque lo llevamos al colegio, lo íbamos a dejar con mi marido y todo. Entonces, ¿él tendría carencias en ese periodo? No, la
la abuela a veces es mucho más poderosa que la madre. Ujú. De hecho, somos frutos más de nuestros abuelos que de nuestros padres. Ujú. Qué La abuela es bien, muy poderosa. ya eso. Ahora, ¿de qué edad hasta qué edad lo tuviste? De bebé, porque por una u otra circunstancia me lo iba a dejar y qué sé yo, y hasta el final que se quedó conmigo, pero de bebé. Entonces, Ya, lo, hasta los 7 lo- años. claro, y lo única como triste, entre comillas, para mí es que ella lo pidió, la mamá lo pidió a los 7 años y se lo llevó. Vive con ella ahora. ¿Me escuchó? No, ahora repíteme, por favor, que se quedó pegado. Ya, bueno, a los 7 años se fue a Que vivir los con su madre 7 años te lo pidió. Lo pidió. y está viviendo con ella ahora, después de los 7 ¿Qué años. edad tiene Pero ahora? ahora tiene 11. 11. Bueno, sería muy interesante que pudieras ayudarle. No sé si me escuchas. Sí, sí, sí. Ok. Sería muy interesante que pudieras ayudarle a que él recomponga la relación con la madre. Porque si no, vas a tener ahí una desorientación más o menos importante. Sí. Hasta los 14 sigue siendo fuerte la influencia de la madre. Ya. Sí, Pero si bueno. hasta los 7 años la abuela y si le diste todos esos afectos, él, ¿a qué tipo de hermano vivió contigo? Sí. ¿Ah? Claro. Bueno, ayudarlo y reforzarlo seguramente ahora, porque, bueno, él siempre como que quiere estar con nosotros, porque fuimos su familia todo ese tiempo. Entonces le ha costado asumir, pero él se ve tranquilo hoy en día, se ve bien. Pero no hay ese apego con la madre, tanto. Se quedó pegado, parece. Sí, bueno. No, se quedó pegado. Sí, parece que que Pedro quedó congelado. Ya. Veremos si puede regresar. O lo perdimos. Estaba como inestable su internet hoy día, parece. Pedrito, se Pero apagó. ahí está. Estás sin audio, perdón, sin sonido. Disculpe, perdí la señal. Ok. Bien, pero lo último que le decía es que trate de componer la relación con la madre para que él no sienta este desarraigo de su origen. En todo caso, lo crió de una edad muy importante. Recuerden que los primeros 7 años son súper delicados. El profesor decía que es tan delicado que si los padres entendieran lo delicado que es, se tomarían 7 años sabáticos. Porque son esponjas, Sí. graban todo, no filtran nada. Así que felicidades por ese trabajo. Gracias. Muy bien, pues, Claudita. Estamos listos. Gracias, Pedro. Muy interesante el tema de hoy día. Y bueno, a más tardar la próxima semana va a estar en YouTube si quieren retomarlo, escucharlo nuevamente en el WhatsApp, ¿cómo se llama? En el YouTube de HM, si quieren escucharlo de nuevo. Y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarlo mismo tema? nuevamente. ¿El mismo tema va a ser la próxima semana? No, No. se carga esta sesión, esta exposición se carga en el YouTube de HM. HM Chile Ya. se graba y se pone ahí. Así que ahí la Ahí me pueden lo hacen encontrar si llegar y quieren yo te lo mando, Isabel. eso. Gracias. Ujú. ¿Puedo hacer una preguntita? Cortita, dale. Sí, cortita. Es sobre los padres
padre o madre simbólicos que pudieran tener cuando no están los padres biológicos, ¿tiene la misma influencia, o sea, la misma intensidad e importancia? Sí. En el caso de la madre va a ser un poquito deficitario en la información que reciba, si no es la madre directa. Pero sí, padre no es solamente el que procrea, es el que cría principalmente, en ambos casos. Gracias. Listo, muchas gracias, que descansen, un abrazo a cada uno.